no estoy eligiendo abrir más centros, no lo elijo, es lo que quiero hacer. Y independientemente de las trabas que me ponga el camino, que no son pocas, todo el resultado de mi centro deportivo pues revierte en mí. Y un empleado pues no es así. Uno mismo lucha mucho más por su negocio que los demás y es totalmente lógico. Siempre hablamos en oficina, hemos descargado 2 veces y las 2 se han detectado clarísimamente y las 2 han sido por lo mismo, por una falta de personal en la central. Entonces primero el cabo. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. De aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Bueno, Óscar, vamos al lío. Sí. Óscar está esperanzado en que siga el guión este que hay aquí, que le envié, pero tal y como se lo enviaba dije, Óscar, que sepas que al final te iba a preguntar lo que me dé la gana. Sí, o sea, si me dijiste que eras el puto amo de esto y que entonces ibas a hacer lo que quisieras. Así fue, y por escrito. Sí, está por escrito. Óscar, primero quiero crear un poco de contexto, Sí. ¿vale? Porque siento decirte que no eres un Juan del Río, no de esto, y todavía no eres tan conocido No. para la gente, ¿no? Entonces, me gustaría dar un poco de contexto, ¿no? O sea, ¿quién es Óscar y qué es Esparta? Vamos a empezar por quién es Óscar. En resumidas cuentas, bueno, soy un chaval, no me gusta decir chaval, aunque acabo de cumplir 40. Pero bueno, empecé con esto de los gimnasios de rebote. Yo vengo del tema del ciclismo, intenté vivir de ello y no pude porque es muy difícil, ¿no? Llegan muy pocos y no pude. Entonces, después de esto, pues uno de la gente que estás en el mundo de la bici, ¿no? Oye, ¿pero por qué no das clases de spinning y tal? Y pues no sé por qué sí o por qué no, pues voy a dar. Y entonces me saqué el curso de monitor de ciclo y está muy bien, muy contento, todo muy bien, hasta que un día me dicen, pues va a cerrar el gimnasio que das clases, ¿no? Me daban varias clases y ahí es cuando empecé a vivir peor. Empecé a abrir gimnasios, entonces, pues bueno, básicamente era monitor de ciclo, cogí un centro en Traspaso en Pamplona, uno de los centros que más, ¿se oye bien así? Sí. Uno de los centros que más tradición tenía, vamos a decir, en Pamplona. Y bueno, no sabía dónde me estaba metiendo, o sea, sin lugar a Eso es dudas. casi un tonto motivado, ¿no? Sí, no es así, pero es así. Yo cuando emprendí con esto, alguna cosa que hice antes, porque yo también he tachado cosas como Ale, ¿no? No sabía lo que estaba haciendo, no sabía. Y recuerdo más una cosa, que es un tema que parece una tontería y ahora parece que es imposible, pero yo no sabía lo que era el IVA. O sea, yo cuando abrí el primer centro deportivo no sabía lo que era el IVA y un tema que siempre cuento es que la primera remesa, porque yo cogí un centro que se iba a cerrar, bueno, fue un tema muy rápido, el 23 de diciembre, no, es que se va a cerrar, ¿cómo? No, sí, mañana 24 mandamos las cartas del cierre, no, espera, no las mandes. No lo quieres, sí. O sea, fue así, como, además negociar fue muy fácil porque como tiene un duro, era muy fácil negociar. Y bueno, y entonces el primer mes pues se giran los recibos, ¿no? No me preguntes ni cómo los giré, se giran los recibos y empiezan a llegar recibos, yo vi en la cuenta, en ese momento valía 67 euros el gimnasio, Wow. que yo había heredado, ¿no? Menos 67. Y yo, ¿esto es del banco? ¿Están todos? O sea, ¿esto es lo que pasa? Y llamo al banco de mala leche y yo, oye, pero ¿que soy yo el que cobra los recibos? Sí, que te lo están devolviendo, que no me entiendes. Soy yo el que tiene que cobrar los recibos y me parece a mí menos 67, claro, estaban devolviendo los recibos y yo no tenía ni idea de lo que era que una persona devolviera los recibos. Y así empecé, o sea, pero arranqué sin ningún tipo de conocimiento en la gestión de los centros deportivos. ¿Hace cuántos años? 12 años. Háblanos un poquito de Esparta. Esparta arranca ahí. Esparta se llama Esparta porque esto se llamaba Gimnasio Esparta, con las típicas letras que os podéis imaginar, sesgadas, griegas, ¿no? O sea, todo era por esto. Y bueno, haciendo un resumen rápido,
Al segundo año me caliento la cabeza, me gusta mucho la ciudad de San Sebastián, confío mucho en País Vasco, en su poder adquisitivo, siempre me ha ido bien, abro un centro allí y tengo la mala suerte que me va muy bien y el primero también pues me va muy bien, entonces los 2 primeros iban como un tiro y digo, bueno, esto es la hostia, voy a empezar a abrir gimnasios y me gusta muchísimo trabajar y empecé a abrir centros deportivos. Con baches, por supuesto, la pandemia, tal, y este año cerré con 25 centros y unos 12 millones de facturación. Esto es lo bonito, hay cosas muy feas, ¿no? Pero lo bonito es esto. Poco a poco hemos ido abriendo, soy una persona que al final trasladas al negocio, yo creo todos trasladamos al negocio nuestra manera de ser, soy una persona austera y esto al negocio le he trasladado así, con los costes, con las aperturas, un poco con todo, ¿no? Entonces, todo el crecimiento de Sparta ha sido sin financiación, alguna cosa muy puntual, pero yo si tenía 5 pelas gastaba 4,9 y nunca gastaba más de las que tenía. O sea, ha sido un poco la premisa mía para ir creciendo y es donde me siento cómodo realmente, que es un pro y es un contra. O sea, esa es la razón por la que estás aquí hoy aquí. Porque no sé si os acordáis en el podcast que grabamos o con los invitados que tuvimos en Málaga, claro, traje a los Masca, ¿no? A Jordi Bella y a de Synergy y a Juan del Río de Iballín y me dijiste, hostia, tío, pero estos van con mucha pasta detrás. Y automáticamente pensé, hostia, tengo que traer a Óscar, porque Óscar es un tío que empezó con una mano adelante y otra atrás, como no he dicho, por un lado, y que ha ido escalando sus negocios con lo que producían sus negocios. Sí, a ver, yo creo que hay que ser muy conscientes cuando comparamos nuestro negocio, porque al final nosotros tenemos centros deportivos y nos comparamos obviamente con el mejor, con el que más invierte, con el que pone las mejores máquinas o ubica su local en el mejor metro cuadrado de Madrid o de donde fuera, ¿no? Entonces, hay que ser consciente que hay unas cadenas, unas grandes marcas que tienen, no sé si llamarlo ventajas, no tienen otra capacidad, porque han sido capaces de llegar ahí. En primer lugar, porque lo han buscado y segundo, porque tiene esa capacidad. No significa que los demás seamos mejores o peores, pero igual no tenemos ni el mismo objetivo o igual no tenemos ni la misma capacidad. Esto es lo del burro motivado, ¿no? O sea, cada uno tiene que ser consciente de su capacidad y me refiero a capacidad de desarrollo, de gestión y en base a esto no sacar excusas de que el de al lado tiene 100 y yo tengo 10, ¿no? Si has trabajado lo mismo y tu esfuerzo ha sido el mismo, igual es que tu nivel es de 10 y no de 100. Entonces, creo que escuchar a Jordi o bueno, pues es maravilloso y es gente, pero quizás no son cuestiones que podamos llevar a la práctica, ¿no? Yo tengo un amigo que va a infinitas charlas, y cada vez que vuelve de una digo, bueno, pero mañana tú, ¿qué vas a llevar a la práctica de lo que has escuchado? No es que está escuchándole al vicepresidente de la Coca-Cola, bueno, que sí, que muy bien, y él seguro que es la hostia, pero tú mañana, ¿qué vas a hacer? Y me parece que para nosotros pues, puede ser importante realizar cambios reales, ¿no? Que no, es que yo mañana, mira, de lo que me ha dicho, voy a intentar hacer esto porque puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo soy más mortal, yo creo, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ha hablado de Sparta, pero quiero que nos metamos más dentro de Sparta, ¿no? O sea, ¿qué se hace ahí? ¿Qué tipo de centro es? ¿Cómo es un Sparta por dentro? ¿Qué tipo de servicio es el que entregáis a vuestros clientes? Vale, ahí voy a pillar con Ale. En 2020 llega la pandemia y yo siempre he querido diferenciarme por servicios. Los servicios, pues yo creo que todos podemos decir que van ligados al personal. Y como creo que todos contratamos gente de este mundo y no de Marte, pues el personal es bastante complicado. Entonces yo creo que todos tenemos un personal complicado, ¿no? Es un personal que, como nosotros, y como lo mismo, pues falla, nos da problemas y muchas veces, y más cuanto más va creciendo, ¿no? Es más difícil que lo que tú quieres, tu idea, lo que pregonas en la oficina realmente se ejecute. Pues bueno, voy a decir ahí abajo porque mi oficina está arriba, ¿no? Pero no por otra cosa, ¿no? Entonces, cada vez hay más dificultad cuando más creces, cuando más grande eres, hay más dificultad de que lo que tú quieres hacer realmente se realice, ¿no? Entonces, yo en 2020, justo antes de la pandemia, estaba a punto de sacar el sistema de entrenamiento y nutricionista incluido en la cuota. Una cuota de 39,90 al mes. Y no lo saco en el 20 porque no me atrevo,
llega la pandemia y así, bueno, a relajarme un poco y lo saco en el 21, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros tenemos nutricionista en la cuota, tenemos entrenador en la cuota, tenemos bueno, pues, una hora de apertura de 5 de la mañana a 12 de la noche desde hace muchos años, los 365 días del año. Tenemos muchísimas actividades, tenemos unas 100 actividades a la semana, entre 100 y 130, depende del centro. Entonces somos un centro, en principio, de servicios, ¿vale? Queremos dar mucho servicio. Desde las 5 de la mañana hasta ¿has dicho 12 de la con noche, personal? todos los días, ¿no? No. De 9 de la mañana a 10 de la noche con personal. Y la otra parte domoticado. Correcto. Y nos pasa eso de los vestuarios que han contado, nos pasa de todo. Sí, es la verdad. Es la verdad. No es que a mí me pasa, bueno, igual no te has enterado. Y mi pregunta es, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues en concreto, pues en una recepción, algún envoltorio, en alguna terraza, algún envoltorio. Sí. Muy bien. Y esto es lo que me llega a mí, claro, porque las cosas cuando vas tal y tal, te llega, para empezar, no quiero que me lleguen las cosas porque me descentra de lo que creo que es mi trabajo y lo que creo que yo aporto, o sea, de lo realmente importante de mi puesto. Intento que no me lleguen las cosas, pero bueno, al final llegan unas por graciosas y otras porque tienen que llegar. Claro. Llevamos solamente un 10, fíjate, ya llevamos tantas horas que me preguntaba antes uno de los asistentes que me decía, pero ¿cuándo tiene sentido crecer? Digo, mira, normalmente cuando tú vas creciendo, los primeros centros van a tu espalda, a tu alma, a tu sangre, a tu todo, ¿no? Y cuando llegas a un punto empiezas a tener más equipo, empiezas a generar estructura, no sé, ¿cómo ha sido para ti toda esa escalada? ¿Y en qué momento de esa escalada estás ahora mismo? Porque el otro día me llamaste echando pestes por el tema del personal y porque no sé qué, porque no sé cuánto. Sí, o sea, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Quién tiene más de 3 centros aquí? ¿Más de 5? Vale. El crecimiento en cuanto te refieres a lo que le llamaré fundador o director, Sí. ¿no? Se echa a la espalda, como tú dices. Pues hay fases, yo creo que todas las pasamos y yo estoy en una fase, Juan del Río lo habrá vivido y él está en otra, y creo que al final todos pasamos más o menos por las mismas fases, ¿no? Se va descontrolando, yo creo que inevitablemente, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que la mirada del amo engorda al caballo. Al final, uno mismo lucha mucho más por su negocio que los demás, y es totalmente lógico, es lícito, ¿no? Porque, claro, todo el resultado de mi centro deportivo pues revierte en mí. Uh-huh. Y un empleado pues no es así. Entonces, bueno, pues cada uno, el empleado se conforma antes o después con que su trabajo está bien hecho y te hace más o menos caso en un punto determinado, ¿no? Entonces, igual me estoy volviendo... Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí hubo una fase en el tercer centro, otra en el quinto, y a partir del 10-12 ha habido otra. Ahora mismo, 15, 20, 25, yo creo que habrá otra fase mucho más adelante. Sí, o sea, desde el 10º centro estoy exactamente igual. Se va creando la organización para ello, organización o desorganización, vamos a decir, se va creando la estructura para ello. Y ¿qué es entre el caos o la estructura? yo yo intento ser muy metódico, soy una persona demasiado perfeccionista, demasiado exigente, mejor dicho, ¿no? Entonces yo intento ir por delante. Siempre hablamos en oficina, hemos descarrilado 2 veces y las 2 se han detectado clarísimamente y las 2 han sido por lo mismo, por una falta de personal en la central. Entonces primero el caos. No, en nuestro caso no. O sea, hemos descarrilado 2 veces, pero por falta de personal. Es decir, no porque hayamos descarrilado y después nos hayamos organizado, sino porque estábamos en principio organizados y por falta de personal, porque se van normalmente, porque gracias a Dios en la central no nos tocó despedir mucho, ahora estamos 19. 19 en central. 19 en central, 300 y pico en total. Wow. Entonces, hay veces que, bueno, imagínate,
estableces un ratio, me invento, una persona en central, tampoco es así, una persona en central por cada centro deportivo abierto. Tengo 10 personas en central, por lo tanto, 10 centros deportivos abiertos, luego tienes 10 en central. Bien, bueno, yo tengo ahí un ratio, ¿no? Que si me permites no voy a compartir. Entonces, yo tengo un ratio en función de los departamentos, no es tan sencillo como, ¿no? Entonces tengo un ratio. Bien, por las 2 veces que he incumplido ese ratio, las 2 veces hemos descarrilado, las 2. Entonces, para mí no ha sido antes el caos, no. Pero la han cumplido porque alguien se ha ido. Correcto. No porque tú no lo hayas previsto previamente, ¿no? Eso es. Nosotros intentamos adelantar. Por ejemplo, este último trimestre es la primera vez que hicimos 3 centros a la vez. Hasta ahora hemos hecho 2 centros a la vez, nunca 3. Entonces, no íbamos a descarrilar el departamento de compras, pero ya vi que íbamos a descarrilar en la próxima ocasión. Entonces ya hemos metido a alguien, hemos sacado un puesto específico para el departamento de compras, para las aperturas y tal, antes de que descarrilemos. ¿Está bien, está mal? Bueno, mi manera de ser creo que es muy buena y muy mala a la vez. O sea, te permite tener organizar ciertas cuestiones y a la vez te impide un crecimiento más rápido por eso mismo. Entonces, lo que digo yo es una opinión, es lo que me pasa a mí y creo que no es positivo ser de una manera, sino que en mi caso, por ejemplo, ser austero, ser organizado, está muy bien, pero también es negativo para un crecimiento más rápido. Vamos a tirar otra vez para atrás. Año 3, año 4, o sea, año 3 no. Centro 3. Centro 4. Sí. Ahí, ¿qué pasa? En mi caso, la distancia. Claro, ¿qué ocurre? Yo empiezo en 2014 primer centro, en 2015 sigo con el mismo, en 2016 abro a 1 hora y en 2017 abro a otra hora, digamos, los tenemos ahí. Bueno, empieza ya, llegas a un centro y ya no está como tú quieres. ¿Ahí tienes estructura? No, 2 personas para 3 centros. ¿Vale? Ya tienes tu oficina central. Donde... Sí, yo desde el segundo centro ya solo estaba en oficina. ¿Vale? Desde el segundo centro. Y ahí, digamos que ahí estaba yo, en lo que es central, oficina, no central. Solo estaba yo. Y ya con 3 centros es donde ya digo una frase que luego me la tengo que comer con patatas, que es que si mis responsables de centro no son capaces de cumplir una serie de tareas redactadas, claras, sencillas, ¿no? Porque claro, por ejemplo, también me puedes decir, oye, Oscar, pues tienes que salir a correr todas las semanas 3 días de 45 minutos. Bueno, pues yo creo que eso lo podemos hacer, salvo que te das una lesión, lo podemos hacer todos, ¿no? Claro, si me pides que corra a 250 kilómetros, no lo puedo hacer. Yeah. Entonces, claro, cuando la gente empieza a incumplir en los centros deportivos tareas como salir a correr 45 minutos 3 días, con mi manera de ser, ¿no? Pues te empieza a poner un poco mala leche, te vas a poner tenso, y entonces digo, es que yo no crearé nunca una estructura para cuidar o para auditar o para supervisar que estas tareas tan sencillas se realicen. Bueno, pues hoy tengo 5 en eso, en la central. Claro. Yeah. O sea, es complicado, ¿no? Entonces, en ese momento de 3 centros se empieza a fallar. Claro, mi crecimiento no ha sido... De hecho, ha sido... hemos ido abriendo ciudades. Un centro en una ciudad, otro centro en una ciudad, otro centro en una ciudad, más o menos hasta el centro 10-12 y luego... Igual puedo repetir en la misma ciudad con todos los beneficios que ello conlleva de auditorías, también la obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a repetir ciudades posteriormente. Lo que quiero decir es que mis centros no están cerca, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudiantes que está aquí tiene 2 centros en Murcia. Entonces, claro, él además dice que va en patinete de uno a otro, ¿no? Entonces, claro, eso es cojonudo, porque saben que en cualquier momento puede aparecer, puede supervisar el estado de sus máquinas, mantenimientos, va a un centro y la máquina no funciona y él se va a enfadar mucho, su empleado no. Claro. Entonces, claro, se puede vigilar más, ¿no? Entonces, en ese tercer centro, empezamos a tener problemas en ese tercer centro de cumplimiento de tareas básicas, repito, básicas, ¿eh? ¿Y qué te lleva a Oscar? Porque tú, a tu cuenta es lo mismo, teniendo 3, 4, 5, a tu cuenta personal. Sí, ¿Qué te lleva a seguir abriendo y a tener en la mente el querer seguir abriendo más? Y, hostia, tío, sí. ¿no se vive más tranquilo con 10? Sí.
Bueno, no sé, con 2 o 3 sí, o con 5 en una misma zona sí. A mi cuenta personal entra prácticamente lo mismo desde el primer día no, porque estuve 2 años sin cobrar, entonces desde el primer día no. A partir del segundo año así empecé a tener una nómina, pues bueno, tipo SMI, ¿no? O sea, algo así muy básico, y hoy es verdad que estamos ganando mucha pasta y tal, ¿no? Bueno, lo de mucha pasta es subjetivo, pero bueno, pues hay buenos números, y yo creo que es bastante pasta, y sigo cobrando parecido. Entonces, ¿qué te lleva a abrir? Bueno, pues al final yo creo que en mi caso, yo creo que no es un componente, en mi caso no es un componente económico, 100% seguro, es un componente de ambición, de querer hacer algo un poco más grande, de querer tener más centros y sobre todo para mí, aparte de crecer, que es muy importante, que sean eficientes y bonitos. Eso para mí es lo más importante. O sea, el entrar a un centro y ver, o sea, estar orgulloso de que has hecho un centro que es bonito, que es amplio, que la gente entrena cómodo, que tienes buenas máquinas. Pero claro, yo ahora escojo la máquina que quiero comprar. Digo, quiero comprar estas máquinas, pero al principio compraba lo que podía, iba yo con la furgoneta de segunda mano, no sé de dónde. Entonces, esa fase pues, es bonita, que empiezas a hacer el centro como tú quieres. Entonces, eso sí que ha sido muy bonito. Pero el ir creciendo de una manera, pues en este caso, yo este año he abierto 7 centros. Yo creo que tienes que estar un poco obsesionado con querer hacer eso, pero sin ponerte mucho a pensar de por qué lo quieres hacer, porque seguramente si ponemos una balanza y eres objetivo, pues bueno, no sé si tiene mucho sentido, tanto sentido. ¿Te han intentado comprar? Sí, bastantes veces, sí. ¿Y qué le has dicho? Bueno, no es el momento bueno, no es el momento, vamos a decir, en resumen, no es el momento. ¿Y ve al futuro una posibilidad de decir, oye, llega el momento donde Esparta pasa a un segundo plano? Sí. Y va ligado con la ambición. Sí. Es un tema bastante más complejo, pero sí. O sea, el sector creo que tenemos que ser conscientes que está moviéndose muy rápido. Creo que estamos viendo en el sector un momento que nos tenemos que fijar en lo bonito, pero hay una frase, ¿no?, que en el Titanic estaban tocando el violín y se estaba hundiendo el barco, ¿eh? Total. Entonces yo creo que hay que ser consciente de esto, ¿no? Podemos estar batiendo récords de facturación, nos puede ir muy bien, entrar a los clientes con más agilidad, se abre muchísimo, la penetración del mercado es muy bonito, todo esto es muy bonito, pero nos tenemos que fijar que hay 5 grandes marcas que con un capital inmenso, que parece ser que no tienen límite de capital, no sé dónde están sus límites, todos hablan de cientos y cientos y cientos de clubes. Entonces, bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no hay que desmoralizar a nadie, nos va muy bien, hay que hacerlo muy bien. Yo creo que lo más importante es que el centro esté bien ubicado y que lo hagas bien. Yo creo que eso es lo más importante de todo, que el centro esté ubicado y lo hagas bien. No es que me han abierto al lado pues todas estas marcas, ¿no? Synergy, Bimarín, Cinepar, el que quieras. Pero mi centro está bien ubicado, tiene una superficie digna y lo hago bien. Sí, bueno, pues yo creo que lo puedes hacer muy, muy bien. Y es más, si el centro es tuyo, seguro que lo puedes hacer mucho mejor. Porque claro, conforme vas creciendo, los centros dejan de ser tuyos. Me refiero, tu alma se va perdiendo. Entonces, el centro que ves de uno mismo y lo cuida uno mismo, creo que tiene una calidad que no pueden tenerla estos centros de estas grandes cadenas, o me incluyo la mía, que es muy pequeña, pero bueno, creo... Pues ya estará ahí en el ranking. Sí, esto ya sabes, depende cómo lo compares, pero sí, bueno, pero no estamos ahí, ¿no? No estamos en 100 y pico, estamos ahora mismo en 25. Y hablábamos de esa fase, el tercero, el décimo, no sé en qué punto estás ahora, si ya te ha entrado capital o si en tu mente está en el que te entre fondos o lo estás buscando o los tienes o... Estoy en un momento agitado, esa es la respuesta. Es un momento de agitación, ¿no? Un momento de las realidades. Yo ahora mismo tengo 25 centros, este año he abierto 7, está muy bien, ¿no? Este año abriremos 5, 7, 10, está muy bien, pero la competencia, si nos fijamos en eso, va a abrir 20, 30, entonces dices, bueno, no sé, está muy bien, abrir... En porcentaje no te creas que hay tanta diferencia, ¿eh? Sí, bueno, incluso en porcentaje abriremos más, pero
bueno, o sea, al final, el resultado final, que es lo importante, no nos olvidemos que el cliente elige, no elige en función de, no, es que Óscar Bernal es muy majo, lo está peleando, está él solo, no, se le da igual. El cliente va allá y dice, ¿esto cuánto vale? Las máquinas son mejores, me hablan del gimnasio, punto. O sea, no se va a compadecer de ti porque, yo qué sé, por lo que quieras, ¿no? Entonces, hay que ser muy consciente que el cliente elige y le da igual lo que haya detrás. Lo que quiere es un mejor servicio, a un precio económico, en un buen centro, una buena ubicación. Entonces, bueno, el porcentaje sobre mis centros abiertos que yo abra es indiferente. Para el cliente, él elige sobre su proximidad o lo que fuera. Antes decías que has empezado a repetir centros en ciudades. Evidentemente que a nivel operativo es mucho más fácil, y a nivel de mancha de aceite. No sé si conoces el concepto de mancha de aceite, ¿no? Que eres capaz de penetrar mucho mejor penetrar en la población, ¿o no? ¿Cómo notas esta sensación? En una misma ciudad. Sí. Se hace más marca y luego también diluyes un poco ciertos costes, como los de marketing, por ejemplo. O sea, tú al final haces una campaña de radio o una campaña de buzoneo de vivienda en flyers o un flyer en mano, que al final un buzón... ¿Todavía haces flyer? A mí me gusta. Sí, a mí me gusta. No hacemos mucho, sobre todo porque como contratamos gente de aquí, no de Marte, pues bueno, pues igual nos lo reparten, los tiran a los contenedores, etc. Nos hemos encontrado de todo, ¿no? Como lo que hemos hablado en los vestuarios, pues igual de todo. Entonces, pero sí, yo suelo hacer esto. Creo que el marketing digital ahora mismo es pues lo más importante y se lleva un porcentaje muy importante, pero creo que hay que seguir haciendo este tipo de campañas. Pero me sirve también el marketing digital, ¿eh? O sea, al final, si haces un anuncio, Palencia, por ejemplo, yo en Palencia tengo 2 centros y abro el tercero. Claro, cuando yo impacto con la promoción de septiembre, y Palencia además es una ciudad así como alargada, ¿no? Y le doy opción a ir a 3 lugares y estoy haciendo una campaña en Meta o en Google AdWords y la estoy difundiendo en todo Palencia, si me cuesta 1.500 euros al mes, me está costando 500 euros por centro en vez de 1.500 en un centro. Entonces, bueno, ahí yo creo que se nota y está muy bien. Hay ciertas cuestiones que están muy bien. Y la imagen de marca también creo que consigues mucha más si tienes varios centros en una ciudad. ¿Cómo importante es para Sparta todo lo que haces principalmente en marketing digital, que es lo que nosotros más defendemos, para que esos centros lleguen a ese punto de equilibrio cuando los abres y luego para que tengan ese... Sí, se habla, todos hemos oído hablar, yo creo, del 80-20, ¿no? El 80%, ¿cómo es esto? El 80% de Pareto. Eso es, el 80% de los resultados provienen del 20% de las acciones, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el marketing digital y principalmente estos 2 canales, ¿no? De pago estoy hablando, ¿eh? Google AdWords y Meta AdWords son 2 cuestiones muy sencillas que todos estamos obligados a hacer, ¿no? Si alguien no lo hace... Tan sencillas no son, que para eso están los... No, sencillas me refiero a sencilla de identificar. Sí. Es muy sencillo de identificar. O sea, es un tema que yo tengo que hacer, Google AdWords y Meta AdWords. Si alguien no lo hace, pues tiene mucha suerte, porque tiene un porcentaje de mejora impresionante, ¿no? Entonces, ojalá alguien no lo haga y pueda hacerlo a partir del lunes, porque es impresionante, claro. Es que al final entraríamos a hablar más de datos el porcentaje de clientes que tienen el móvil en la mano, de nuestro target, de nuestro objetivo, es bestial. Donde más podemos incidir es en el que tiene el teléfono en la mano y quién no tiene el teléfono en la mano. Entonces, yo creo que es bestial, es importantísimo Google y Meta, lo que más. Sí, antes he dicho lo de los flyers, pero yo soy un apasionado de tener una estrategia muy integral y no centrarme solamente en eso, ¿no? Y a mí también todo lo que es la parte de marketing de guerrilla me encanta. Lo que pasa es que esa la tienes que apalancar mucho en el personal, que ese es el problema. Sí. Y la parte digital, gracias a Dios, no tiene apalancamiento en el personal y te permite el poder escalarlo mucho más, ¿no? Porque si lo haces bien y vas viendo los números y vas viendo la conversión que está teniendo, pues ya sabes que si le metes más, tienes más, o no, dependiendo de los números que te vaya arrojando en la campaña. Yo creo que es imposible que una campaña de Meta o de Google no funcione. Te podrá funcionar mejor o peor, pero creo que es imposible que no funcione. Vamos bien, ¿no? Tú dirás, bueno, ellos dirán, yo sí.
Antes hablábamos de ese crecimiento que estás teniendo, que vamos por el 25 y vamos por el 30. Muchas veces, y de hecho, bueno, ahí hacemos cositas juntos, nos lo pasamos muy bien. Y ahí se habla de crecimiento orgánico e inorgánico, ¿no? Orgánico cuando creces por ti solo y inorgánico cuando vas haciendo adquisiciones, ¿no? Antes hablábamos de que sí, a ti te iban a comprar, pero tú te vas de compra. Sí, a ver, he comprado algún centro, ahora mismo podría repasar cuántos, pero bueno, más o menos pues yo creo que unos 5. Y lo que puedo decir es que los 5 me van bien. O sea, en mi caso, además, el tema del crecimiento orgánico tiene un pro y un contra, que las obras las hacemos nosotros. Entonces, controlamos mucho el coste, nos supone mucha gestión, pero bueno, tenemos un pro que creo que mucha gente no tiene. Entonces, en mi caso, el inorgánico, los traspasos, como quieras llamarlo, me vienen muy bien, incluso haciendo nosotros las obras, que el coste es mucho más bajo y demás. Yo creo que los traspasos, cuando estás creciendo, creo que hay que combinar. Hay veces que te vienen bien operaciones rápidas en un momento determinado, bien para ir a un objetivo que tengas en tu cabeza, ¿no? Porque los míos solo están en mi cabeza, nadie me obliga a abrir centros, pero normalmente sí que los tengo en la cabeza y tengo que llegar aquí este año. Entonces te viene bien comprar. Luego porque, bueno, pues haces el rebranding, en principio compras un centro que está decente, le haces un rebranding y si Dios quiere, pues estás en números antes, ¿no? Sí que es cierto pues, que tienes que importar el traspaso. Pero bueno, si el traspaso se ejecuta bajo los parámetros que uno cree, que los míos serán diferentes a los tuyos y a los de otras personas, si está dentro de tus parámetros, creo que es una muy buena manera. Hablaba Ale de las licencias. Las licencias no voy a jurar, pero o sea, es impresionante. Entonces, claro, evitarte todo ese proceso para empezar, es un desgaste que normalmente los que estamos aquí lo vamos a sufrir nosotros, ¿no? Porque no tenemos un departamento de licencias que le demos toda la licencia, ¿no? Y si hay un problema, pues lo tendremos nosotros, digo a nivel personal e incluso patrimonial, si has avalado, lo que fuera, ¿no? Económico. Entonces el traspaso, en principio, lo primero que vas a hacer es exigirle que tenga una licencia, porque ya que te compro, joder, no metas en un lío, ¿no? Entonces, pues le pides la licencia y el centro lo adecuas un poco a tu gusto y si has acertado, pues está muy bien. A mí me ha ido bien comprando. Muy bien. Hablaba antes de la localización, que es importante. ¿Cómo haces para seleccionar las ubicaciones que realmente son ganadoras? Yo tengo 25 centros y 24 los tengo ganando dinero y uno los tengo perdiendo dinero. Y por el tema de las ubicaciones, tengo perdiendo un centro y... ¿Lo tenés en venta? No. No pierde mucho, lo aguanto, lleva perdiendo dinero desde el primer día. Bueno, pues uno piensa que le va a dar la vuelta, lo intenta y siempre intenta, no, pues este año voy a hacer tal. Pero bueno, hay que intentar, ¿no? Yo qué sé. Es un centro complicado. ¿Y por qué es complicado? Pues porque me abrió, es que me abrió a 500 metros. No, me abrió de aquí a esa silla. Me abrió McFit, que ahora es Basic Fit, ¿no? Entonces, claro, es un centro que, si bien no iba a ser el mejor de todos, hay una cuestión dentro de escoger las ubicaciones que es que no todo depende de ti. Y en este caso, yo creo que va a ser un centro normalito, de los de la tabla baja, ¿no? Pero claro, se ha convertido en un centro que pierde dinero porque tengo 3 Basic Fit alrededor. Yo creo que esos son los principales. Bueno, tengo también un fitness park, el radio de influencia, o sea... muy complicado, ¿no? Es una zona que no es muy densa de población. Entonces, claro, las ubicaciones, y vuelvo un poquito, las escojo. A mí me gusta mucho ir a las ciudades, patear un poco, ver un poco, y luego hay un par de programas, ¿no? que te dan unos ciertos datos que te pueden venir bien. ¿Sirven los programas? Sí, sirven los programas, pero nunca he cambiado una decisión por el programa, también te voy a decir, nunca el programa me ha arrojado unos datos que yo me parecía que eran otros, ni he cambiado de decisión por el programa, pero bueno, probablemente igual tengo un poco más seguridad a la hora de echar la rúbrica y bueno, de hecho aquí pone que va a salir bien, pues entonces sí, utilizo uno de esos programas, hay dos en el mercado. Y además... y mucho la sensación, ¿no? Dicen que solo hay una oportunidad para tener una primera
sensación y eso es muy importante. Tú llegas allí y normalmente esa primera sensación que tienes realmente es lo que es, normalmente. Entonces a mí me gusta mucho ir a las ubicaciones in situ a verlas. ¿Cuántos kilómetros hace al año? Este año 90.000. Ah, tampoco es tanto. No. Este año 90. Sí que venía haciendo 70, 80 todos los años, pero este año los años 90, sí. Ya os digo yo que nos hacemos muchas veces de radio, ¿verdad? Sí. Solo me llama cuando va en el coche. Sí. Hablando de las ubicaciones, Sí. Si nos ponemos a estudiar las localizaciones que tienen, estás en poblaciones que no son muy grandes. Sí. Háblanos un poquito de esto. Bueno, yo creo que a la competencia hay que tenerle miedo. O sea, el que dice, no, es que, bueno, bien, yo prefiero ir donde no hay competencia, ¿no? Así como todos vamos pues, a las típicas calles que están llenas de bares, y ahí sí que creo que hay una sinergia de todos nos gusta echarnos un pincho de Coca-Cola en uno y al siguiente echarnos, el gimnasio no es así. Entonces, yo creo que cuanto más lejos estemos de la competencia, mejor, ¿no? Entonces yo arranqué, bueno, aquí puedo contar una anécdota, pero yo creo que no, porque va a tardar un ratillo. Pero bueno, Tírale. Sí. Yo arranqué en Pamplona, me fue muy bien. Arranqué en San Sebastián, me fue muy bien. Y dije, bueno, te hablo 2016. Y en aquella época estaba el Tafit, creo que había un poco de Viva Gym, tal. Bueno, no tenía nada que ver con la de ahora. Pensé, bueno, yo con estos no me quiero cruzar, ¿no? Para empezar, porque los gimnasios eran mucho mejores que los míos. Ahora yo creo que igual no son tantos, pero en esa época eran mucho mejores, ¿no? Entonces yo decía, yo con estos no me quiero cruzar. Y me fui a Jaca. Jaca, que tiene nombre. 10.000 habitantes, 8.000, ¿no? 14. Muy poca gente. Entonces, me fui a Jaca. Yo decía, bueno, Jaca parece que tiene nombre además, ¿no? Jaca, el esquí y tal. Bueno, sí, Jaca muy bien, pero tampoco tienes que ir mucho al gimnasio. Y entonces, ya salí de ahí otra vez, después de darme un poco la galleta, lo reconducí un poquito, aprendí mucho, por supuesto, y entonces ya fui cuarto Oviedo, quinto Logroño. Vale, llega la pandemia. Se me presenta un chalao en la oficina, dueño de un centro comercial. Oye, tengo un centro comercial en Soria. O sea, estamos en la pandemia, todo cerrado. El tío viene, está todo cerrado, todo cerrado. Yo en la oficina trabajando, por supuesto. Y viene el tío y tal, no, te pongo facilidades. Y yo, bueno, facilidades, pero no sé, esto me ha salido mal y tal. Y bueno, conclusión. Me salió bien Soria y entonces vi que me había pasado de frenada. Vi que efectivamente hay poblaciones no tan pequeñas, ¿no? 50.000, 60.000, 70.000, que había hueco. Entonces, creo que yo fui de los primeros que fui un poco navegando por estas ubicaciones, pero olvídate, porque ahora mismo ya están todos. Entonces, bueno, pues ahí sí que creo que lleva un poquito la delantera en este tipo de poblaciones, pues véase pues, lo que hemos hablado. Un Zamora, Guadalajara, Soria, todas estas, ¿no? Yo creo que ese tipo de ubicaciones son buenas, pero si entras con todas las de la ley, como Palencia, con 3, ya no dejas huecos, ¿no? Pero vale, entrar, acaban de abrir un Basifit. En Palencia. En Palencia, ¿no? Hace eso. Extranjeros. Nos están invadiendo. Sí, han abierto un Basifit. Y, o sea, abrió Synergym hace... Yo abrí el primero en marzo y el segundo en agosto. Pues no me acuerdo, en mayo, entre medio, bueno, Chivan, abrió Synergym. Bien. Pero es que este mes, ¿no? El mes pasado, ha abierto Basifit. Es decir, no te creas que tú no estás en el mapa para esta gente. No estás. O sea, nosotros... pero que es verdad. O sea, tú vas a Palencia, imagínate, y vamos nosotros y decimos, oye, a ver qué gimnasios hay, ¿no? Y ellos dicen, solo hay un Synergym. Es así. Es así. Este lo vamos a fulminar. O sea, entonces, Palencia es una ciudad que seguro que aterrizan más marcas. No tengo ninguna duda. Ninguna. Entonces, tiene más peligro en este caso estas ciudades si es que se produce lo que yo estoy diciendo. Tiene más, porque hay menos población. Entonces se va a repartir más. Entonces, son ciudades que están muy bien, y a mí me va muy bien, pero también tienen peligro. No, es que esto es un oasis, me he puesto yo, he puesto el logo y ya no viene nadie. No. Van a venir. No sé si te he contado alguna vez que cuando fuiste a Soria, ¿sí? Plantaste tu gimnasio al lado de un cliente mío. Sí, ya sé ya. Sí, te lo dije, ¿no? No me dijiste, pero sí que... ¿Lo sabías? Sí. Pues te pusimos bonito,
Y recuerdo que hablaba con Jesús, no me sale el nombre. Corchón. Jesús Corchón, que recuerdo a Jesús por aquí, que decíamos, este se va a estrellar porque no sé qué, no sé cuánto, patín, patán, pero él lo hizo muy bien porque cerró el gimnasio y ahora se ha posicionado en el CrossFit, tiene un box de CrossFit chulísimo ahí en Soria, no sé si lo conoces. Sí. Y lo hizo muy bien. Eso es lo que creo que no tenemos que caer en la tentación de pensar eso, y creo que probablemente los que estamos aquí lo hemos pensado siempre, en ver solo el lado negativo que puede tener el gran competidor, que en este caso se me ve a mí como un gran competidor, y yo no soy, o sea, ya sabes, yo no hago más que trabajar, ¿no? Es verdad, bueno, tengo 25 centros, pero no hago más que trabajar. Entonces, creo que ese pensamiento, tenemos que ser justos con lo que pensemos. No, es que este tiene unos costes, no va a funcionar porque necesita... No sé, ya, bueno, o sea, no pienses que él se va a pegar la hostia porque sí, porque vamos a analizar lo bueno que tiene ese y cómo puedo competir con él, ¿no? Pero yo creo que son pensamientos que los hemos tenido todos de, pues eso, ¿no? Es que viene este aquí, tiene que meter 3.000 tíos, no los va a meter. Bueno, que igual sí, y vamos a ver qué va a hacer para intentar meterlos, y voy a ver qué le puedo copiar, o cómo soy capaz de frenarlo, o cómo... Porque ese pensamiento que lo pudo tener, que Jesús lo puede tener cualquiera, lo he tenido yo, y creo que igual hemos podido tener todos, de, oye, contra mi centro no, porque este se va a equivocar. Que no es que, a ver, que la gente no es tonta. Entonces, hay que ver por qué abre y cómo le voy a competir y cómo voy a hacer para que no me robe clientes, o cómo le robo clientes después. También puede ser, ¿no? Total. Centro de unos 1.500 metros cuadrados más o menos. Tenemos 1.600 de media, por darte un dato. Bien. ¿Eres muy talibán a la hora de gastar, por llamarlo de alguna forma, espacios de no uso de ejercicio? Dices, superficie de producción, le llamas, Sí. ¿no? En intentar que no tenerla. Sí. Sí. Sobre todo en los centros pequeños. ¿Qué porcentaje? No me sé el porcentaje. Los layouts de los centros los sigo haciendo yo, o sea, lo que es el anteproyecto, el decirle al arquitecto como... Hablaba Ale, ¿no? Le contrato a un arquitecto, bueno, pues ese estudio que yo ahora tengo 3 un poco por el volumen y tal, yo le digo, bueno, para empezar, que es un poco lo que mis estudios vienen de ahí, entonces tengo cierta noción. Entonces, sí, soy muy talibán en los metros cuadrados yo le llamo superficie de producción, especialmente en los centros pequeños. Ahora, por ejemplo, he abierto el último centro que abrimos, el penúltimo, tiene 2.400 metros, entonces, bueno, pues ahí, por ejemplo, tengo 3 zonas sociales. Uh-huh. Entonces dices, hostia, no eres talibán con la superficie de producción. Bueno, tengo 2.400 metros, mis centros a partir de 1.800, bueno, pues a decir que me sobran metros, pero tampoco son muy indispensables. Pero en un centro de 1.100, 1.200, 1.300, muy talibán con la superficie de producción, porque realmente, en principio, es donde nuestro usuario viene y pasa el 99% de su tiempo. Entonces, la respuesta es sí, mucho. ¿Y eres capaz de meter 2 socios en un metro cuadrado? 2 por metro cuadrado. Si tengo 2 socios por metro cuadrado, no. Yo creo que 2 socios por metro cuadrado es un dato que muy pocos tienen. Yo creo que los tienen muy pocos. Yo creo que se me viene a la cabeza 2 cadenas así muy puntuales, pero hablar que un centro de 1.500 metros tenga 3.000 socios, yo creo que ahora mismo, si estás cobrando poquito, pues igual sí. En mi caso son 39,90, no quiero tener 2 socios por metro cuadrado. A la pregunta de si los tengo es no, y a la pregunta de si es posible, sí. ¿Se puede distribuir? Creo que también se puede distribuir con un horario amplio y demás. Entonces, no los tengo, sí se puede. Pero en función de, creo que el mercado lo tiene que absorber, o estás en una zona espectacular y tienes un producto espectacular, o tienes que tener bajo precio. Porque yo creo que a 40 euros, que es mi caso, 39,90, ¿no? 39,90, tener 3.000 socios en 1.500 metros, o en mi caso 1.600 metros de media, 3.200 socios, ya sería un centro con una rentabilidad descomunal, ¿no? Entonces, yo no tengo esas cifras. Cada mañana cuando te levantas, ¿tienes algún cuadro de mando
que revisas y analizas? Te tengo que responder de manera más... ¿Sí o no? No, Vale. no. La organización personal para mí es muy importante, entonces yo intento estar muy organizado. Yo tengo la agenda ya desde el día anterior, la tengo organizada en base a decir 2 o 3 cuestiones, tareas importantes, tareas menos importantes y las que tengo con alguien, ¿no? Reuniones, ¿no? Entonces, bueno, entre esas 3. Creo que es muy importante esto, seguro que hay gente que se organiza extremadamente mejor, pero para mí este es el mínimo. Entonces, yo me dedico a dirigir la estructura, la oficina central, pero principalmente mi empresa está dividida en 2, lo que ya está hecho y lo que está por hacer. Entonces, no reviso los centros que ya están hechos, no los reviso, no es mi tarea. Tengo una persona que es la gerente de producción, que le llamamos nosotros, otros le llaman operaciones, ¿no? Es decir, de los centros deportivos que están abiertos, en resumen. Entonces, yo no controlo diariamente ni semanalmente los datos de los centros. ¿Cada cuánto? Mensualmente. Ni está bien ni está mal, no lo sé, ¿eh? Pero claro, al final, ya esto, si Óscar Vergara se hubiera escuchado hace 10 años, hubiera dicho, este tío está chalado, o sea, no está preocupado por su negocio, no le está... Ya, pero bueno, claro, es que, claro que me gustaría, de la misma manera que me gustaría barrer y fregar como hice en su día, pero no puedo. Y yo creo que friego y barro mejor que el personal de limpieza, porque es para mí y creo que lo va a hacer mejor, y te lo digo de verdad, pero no puedo. Entonces, tengo que hacer unas tareas. Entonces, en principio hago las tareas que por un lado creo que hago mejor que otros y por otro creo que son más importantes. Hay algunas que son muy importantes y no las hago porque creo que no las hago bien. Uh-huh. Y cuando llega final de mes o cuando sea el momento y te reúnes con tu equipo, sí. ¿Qué 3 datos le das? Tenemos reportings mensuales. Bueno, uno muy importante es la caja que tenemos. O sea, es importante. Sí, la caja que tenemos en los 28 de cada mes. Eso lo reviso con los... y la caja no solo en el momento, en ese momento, sino con la previsión de pagos futuros que tenemos. Pero claro, en la expansión, las obras, tal, luego también impuestos, ¿no? El IVA, el venía, todo esto, ¿no? Entonces, el 28 miro la caja. También miro el número de socios, pero no solo el número, un reporting informativo, nosotros llamamos reporting RP5, bueno, el nombre que tenga, con ciertos datos de... Pues bueno, cuántas personas se han inscrito, las bajas, rotaciones, permanencias, bueno, como un dashboard informativo de los centros, de número de socios, un poco qué ha ocurrido ahí. Principalmente esto. ¿Te cabreas mucho cuando ves el dato? Me cabreo muchísimo todos los días, por desgracia. Sí, yo sufro mucho, sí. Me cabreo mucho todos los días, con o sin razón, pero soy una persona muy temperamental y sí, me cabreo mucho cuando una máquina está desordenada, me cabreo, sí, la verdad que sí. Con esos datos, no porque vayan bien o mal, la verdad que normalmente, y gracias a Dios, los últimos años vamos bien, vamos muy bien, muchas veces superamos expectativas en muchos centros, entonces no me cabrean los datos en sí, la verdad que los datos en sí no me aportan absolutamente nada. O sea, yo veo un centro que está en 2.000 socios o está en 2.200 y te lo digo de verdad, me da exactamente igual. Lo que me importa es si mi equipo ha cumplido las tareas que tiene. Entonces, porque yo estoy convencido que si han cumplido las tareas que tienen en los determinados puestos de trabajo, en este caso, bueno, me da igual en producción que el resto de puestos, estoy convencido que el dato será el mejor que pueda ser. Me da igual que sea 2.000 que 2.200. Por ejemplo, si yo pongo un objetivo y pongo 2.200 de objetivo y mi equipo está cumpliendo las tareas y llegado a 2.000, es porque 2.200 no se puede conseguir. Uh-huh. Yo estoy convencido de eso. Entonces, no me importa tanto el dato en sí, lo que me importa es el cumplimiento de las tareas de mi equipo. Eso sí que me preocupa y me pongo de muy mala leche. Yeah. Con los datos no. Antes decías que tu empresa está dividida como en 2 partes, ¿no? La que está más en la parte operativa y en la que... Bueno, no ¿cómo la has dividido? Para mí es... bueno, lo que está hecho... ¿Lo que ha sucedido o lo que va a suceder? Lo que está hecho y lo que no está hecho. Sí, para mí es así. Está en lo que no está hecho. Eso es. Y lo que no está hecho son, evidentemente, entre otras muchas cosas, las aperturas, ¿no? Son centros y son también desarrollos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a implantar el fisio, esto lo he pensado 7 millones de veces y nunca lo he hecho. Un fisio dentro de la cuota. Ale, brava, un fisio dentro de la cuota que tengo un masaje de 20 minutos. He hecho las cuentas 77 millones de veces y siempre me dice que no puedo hacerlo. Entonces, bueno, pues no solo es
lo que no está hecho en cuanto a nuevas implantaciones, bien sea traspasos, bien sea centros deportivos, sino también a nuevos servicios o adaptaciones del servicio para que el cliente al final nos escoja, ¿no? Que es lo importante. Entonces, no solo centros, sino también desarrollos de lo que fuera. Adaptaciones tecnológicas de la famosa IA, por ejemplo. Todo esto, ahí también estoy. Hablemos de la IA. Sí. Para mí cada vez más importante que el entrenador se dedique a lo que tiene que hacer, el personal se dedique a lo que tiene que hacer y que tareas que son repetitivas, tareas que se puedan hacer con inteligencia artificial, que la hagan, ¿no? ¿Qué uso le dais vosotros a la inteligencia artificial, a los asistentes virtuales? ¿Cómo trabajáis este tema? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mi equipo falla y creo que el equipo de todos fallará en mayor o menor medida. Entonces creo que hay que intentar automatizar ciertas tareas que no van a restar valor que se automaticen, ¿no? Como por ejemplo, y en concreto, que alguien te responda a un WhatsApp, un Instagram, un tal. En concreto, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues nosotros teníamos una tarea, mi responsable de centro tiene una tarea que era todos los días, no sé cuántas veces al día, supervisar las redes sociales para responder, ¿no? Bueno, pues no se cumplía, unos cumplían el 20%, otros el 50%, otros el 80%, otros el 0%, pero en cualquier caso no se cumplía el 100%. Entonces, si nosotros hemos creado un bot y responde, entonces, por lo menos responde. Mejor o peor, pero responde rápido, prácticamente de manera instantánea, ¿no? Con información que tú le dejas. Y bueno, hay veces que se equivoca, pues bueno, pues hay veces que se equivoca, ¿no? Hay veces que le preguntas, ¿me puedo quitar la camiseta del gimnasio? Sí. O sea, no, hay cosas que se equivoca y responde igual lo que tú no quieres que responda. Pero en general creo que es un tema muy importante que si no lo tienen se puede implantar. Se debería implantar. Perdona, capitán, que te interrumpa en el mejor momento de la entrevista, pero no quería dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Sabes lo que le pasa a muchos gimnasios cuando hablamos de marketing? Normalmente se dedican a hacer algún post en redes sociales, a hacer algún flyer o, ¿por qué no?, algún anuncio loco en redes sociales sin ningún sentido. Y normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Es que los resultados suelen ser cero. No hay estrategia, no hay planificación y por lo tanto no hay resultado. Nosotros, MPG, somos la primera agencia de marketing especializada en la industria del fitness. Hemos trabajado ya con cientos de gimnasios y sabemos muy bien cómo atraer y fidelizar los clientes en tu gimnasio. Así que, oye, si quieres saber cómo se hace y cómo se juega en primera liga para captar y fidelizar clientes, puedes contactarnos, que te vamos a ayudar seguro a poner tu gimnasio en el mejor lugar. Nos vemos y seguimos con el podcast. Nosotros trabajamos mucho los asistentes virtuales, como lo llamamos nosotros, a través de la herramienta que se llama el Lead Fit. Y lo que hacemos es que tenemos un asistente virtual por cada una de las necesidades que tenga el gimnasio, ¿no? Por ejemplo, tenemos un asistente virtual si quieres apuntarte al gimnasio, tenemos un asistente virtual si quieres pedir cita para no sé qué, tenemos otro asistente virtual para no sé cuánto, y luego tenemos un asistente virtual madre o padre, que es el que te deriva al asistente virtual que tiene que saber más, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces lo que pasa es que hay un solo asistente virtual que tiene toda la información y se lía. Entonces, nosotros lo estructuramos de esa forma y nos permite el ser mucho más preciso. Y lo bueno de esto es que si sabes alimentarlo bien y cuando la lía con el tema de la camiseta le dices, tío, no digas esto, y el prompt se lo mejora, pues va mejorando esa asistencia, ¿no? Yo creo que es necesario, sí o sí, ir metiendo este tipo de tecnología en ciertas etapas y en ciertos casos, no todos, ¿no? Los bots, o sea, hay diferentes. Vamos a pensar que podemos tener un bot que nos responde en redes sociales y yo le llamo bot comercial. Luego podemos tener un bot del entrenamiento, como dices tú, ¿no? Pues un bot que te pueda responder. Bien. Y entonces podemos ponernos en contra de esto y decir, no, porque mi entrenador es mucho mejor. Sí, seguramente que sí. Si lo hace bien, ¿no? Vamos a empezar a hacer bien. Seguramente que es mucho mejor, pero para ciertos casos igual no. Entonces, creo que esto es como lo de Meta y lo de Google. Plantearse, o sea, o mejor dicho, no plantearse que hay que introducir esto,
pues no tiene sentido. Y además que es que lo podemos ver en, bueno, yo qué sé, en MediaMarkt o en PC Componentes y tal, tú entras y te responde uno de estos, ¿no? Entonces, si ese lo está haciendo y es mejor que nosotros, pues yo lo tendré que copiar o intentar, que seguro que el suyo va a ser mejor, pero... Nosotros trabajamos con una herramienta de facturación, un RP que se llama Holder, si lo conocéis, es súper chulo, y tienen un bot que yo te lo digo de verdad, prefiero cuando tienen el chat y el bot. Y yo ya no voy al chat porque el chat tarda un montón en responderte, me voy al bot y casi siempre me soluciona bien y rápido. Claro, luego hay otra cuestión, que lógicamente nosotros tenemos que descansar y nuestros empleados descansan y tienen tiempos de descanso y a la noche a las 3 de la mañana no trabajamos nadie normalmente, ¿no? Entonces, claro, el bot está ahí. Entonces te puede ayudar a una hora en la que, por ejemplo, estás un domingo que acabas de recibir el anuncio de Meta o de tal, lo recibes y te estás calentado, ¿no? Me ha apuntado al gimnasio un domingo a las 8 de la tarde. Bueno, pues lo más normal es que no te responda nadie del centro deportivo. Si tienes un bot, te responderá. Entonces, por lo menos para los básicos, tú puedes educar al bot, estas son las tarifas y a partir de aquí vete a recepción, ¿no? Y te llamamos, bien, lo que sea. Pero creo que es muy importante y creo que esto ya no es, no debería ser una innovación, esto tenía que estar ya puesto, lo teníamos que tener puesto todos en los gimnasios, porque es algo además económico, relativamente económico, a todos nos duele y a mí también, recuerda que soy de pueblo y muy austero, pero claro, es verdad, estas cosas duelen, ¿no? Porque no lo tienes y hay que pagar, pero es vital ya, es vital, hay que pagar eso. Sí. Sí, hay que pagar porque tiene un retorno, hay que pagarlo. Al final, y esto para los que hacéis campañas en Meta, hay una curva que es súper importante, que es inversamente proporcional en cuanto al tiempo que tardas en responder, ¿no? Si la respuesta a un lead o a una petición de información pasa más de, no sé si son 10 minutos o 15 minutos, ya empieza la curva esa a que el contacto se va enfriando de una forma abismal. De la misma manera que cuando tú solicitas información, bueno, nos vamos a otro sitio. Cuando te apuntas al gimnasio, al principio vas más y luego al final estás más frío y vas menos, ¿no? El que no logra engancharse. Por lo mismo, cuando todos queremos comprarnos algo, queremos información ya. Entonces, bueno, pues creo que ahí es muy positivo. La época de la inmediatez. Sí, claro, sí. Pero todos como clientes, es que tenemos que pensar que nosotros como clientes somos así. O sea, entonces... No podemos pensar que nuestros gimnasios no, porque el trato personal, que sí, que está muy bien, pero no podemos ser reacios a tener una inmediatez, aunque sea a través de un bot, que en principio va a ser peor o te va a dar peor información o no va a ser exactamente lo mismo porque todos queremos, cuando llegamos a un hotel, que nos coja alguien. No queremos clica uno, reserva, no queremos. Esos son bots muy malos. Pues o sea, sí, ya te digo yo que los que hacemos nosotros están años luz de... Pero lo que quiero decir es que es, o sea, que no podemos pensar si lo tenemos que hacer o no. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya está. Un Esparta de 1500 metros, ¿cuánto cuesta hacerlo? Con máquinas, con todo. O sea, la implantación completa. Sí, te voy a repetir la pregunta. Con máquina y no teniendo en cuenta que construyes tú. ¿Sabes por dónde voy, no? Perfectamente. Sí, bueno, él construye, entonces, claro, la parte de construcción, pues... Claro, yo tengo un equipo de obra dentro de mi estructura. Jefe de obra, encargado, tal. Entonces, claro, esto supone una gestión añadida, pero supone un ahorro de costes, ¿no? Entonces, más o menos en torno a 1,5 millones, más o menos, por ahí, con máquina, con todo. Sin el renting, o sea... Todo con las máquinas, todo, incluido, todo. Más o menos. No hacéis renting en maquinaria. Sí, pero el coste completo sería ese. O sea, si tú incluyes, nosotros estamos haciendo pedidos pues de lo que es máquina a máquina, entre 150, 180, luego hay otro tipo de máquinas, pero lo que es el típico pedido que hacemos una marca de maquinaria, ese pedido, en torno a 180, vamos a decir, ¿no? Masiva. Entonces, dentro de este 1,5 millones está esa cifra, sí. Y dentro de este 1,5 millones también te doy cifras que no deben de caer en saco roto, licencias, pago de licencias, fianzas, bueno, al final de la fianza es muy bonito, pegar la fianza y si Dios quiere no la recuperas nunca. Si el local vale 10.000 euros mensuales, estás de 20.000. Entonces, el paquete completo, más o menos 1,5 millones. Depende un poquito. No, sí, perdón, sí, masiva, sí. Masiva. Sí. Depende, pero sí.
¿Y cuánto tiempo tardas en que ese 1,5 millones vuelva a la caja otra vez? Depende. Es que está... No, ¿sabes qué pasa? Que El ROI. El ROI. Cuando empezamos con anglicismo y estas cosas... Te lo he preguntado fácil, ¿no? Sí, pero es que... Sí, correcto. Y la respuesta es que no tiene respuesta, ¿no? Lo que pasa que... ¿De media? Vamos a una media de los 25. ¿No? O de los últimos 10. Yo estoy en Evita ahora mismo en centros con más de un año, de actividad, de algo más del 40. Wow. Un poquito más. No hemos podido cerrar el año todavía. Este año vamos a cerrar entre un 40 y 41, no te puedo decir exactamente. Sí. Y para calcular lo que tú quieres, la facturación en torno a 600. Estamos. Entonces, pues, ahí sale la cuenta. Bien. Buen Evita, ¿eh? Sí. Vuelvo a lo mismo. Soy muy austero. Probablemente con ciertas capacidades que tengo y anulando unas otras, en vez de 25 tendría 100. Probablemente. Entonces, bueno, sí, tengo centros que creo que son muy rentables. Creo que están bien. ¿Por encima de la media? Bueno, no lo sé. Pero igual podría tener más centros si fuese menos austero, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su pro y su contra. ¿Qué porcentaje de la facturación le dedica al personal? Tío, me has pillado, ¿eh? ¿Sí? Sí. En la central sí que tengo claro el coste. Este año hemos rozado el 1 millón de euros con 12 millones de facturación. No hemos llegado a 12 millones y tampoco hemos llegado a 1 millón de euros de coste de central. En los centros tendría que echar la cuenta, no sé muy bien. Te puedo decir cuánto estamos gastando. La cifra sí que te sé decir. Estamos gastando al mes en torno a 12 por ahí, 12, 13, 11, depende del centro. Vamos a quedarnos con 12.000 euros mensuales. ¿Incluido seguridad social? Sí, todos los costes incluidos. Incluidos primas, 12 mensuales, más o menos, ¿no? Por centro, por mes. Y aparte la central. Y hablemos un poquito de las primas. Sí, a mí me gustan mucho los objetivos. No sé si valen pago, pero bueno, a mí me gustan. Me gusta, pues, al final, al empleado... Bueno, vamos a decir, ¿no? Al empleado que se compromete más, al empleado que tiene más retorno, al empleado con los indicadores que tú consideres o eres capaz de... Porque muchas veces, claro, los objetivos tienen que ser muy medibles, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que tener mucho cuidado con los objetivos con las primas que tú entregas, porque tienen que ser totalmente cuantificables y medibles. No hemos tenido nunca inspección de este tipo, pero para mí me parece muy importante, sobre todo para que no se pueda quejar un empleado de otro o lo que fuera. Entonces, tenemos primas pues por muchísimas cosas. Tenemos primas por muchísimas cosas, por cumplir los objetivos de altas, de bajas, por muchas cosas. Bien. Sí. Entonces, el equipo de producción tiene unas primas sobre esas tareas que ellos realizan y el equipo de central tiene un porcentaje de las primas que el equipo de producción realiza. Por ejemplo, y en concreto, ¿no? Pues si un centro deportivo ha alcanzado una persona o en total 1.000 euros de prima, pues sus responsables en central un porcentaje de esos 1.000 euros, ¿no? Bien. Esta pregunta la sé, pero quiero que la responda. ¿Cuánto dinero entra en Esparta en efectivo? 0 euros. Sí, 0. Yo antes cobré efectivo hasta el año 2018. Ya no me gustaba porque intento, cuando digo soy es intento, y hay muchas personas infinitamente más organizadas que yo y mucho mejores que yo en cuestiones de organización, pero yo intento ser muy organizado. El tema de efectivo, o sea, para mí efectivo es igual a desorganización, para mí, en mi opinión. No, es que me ahorro... Bien, bueno, pues igual el que tiene un centro deportivo, pues bueno, bien, pues igual de esa manera pues te puede salir un resultado a lo mejor para ti al final de año, pero no comulgo con eso. Por principios creo que no tiene que ser así. Y segundo, por gestión. Pero bueno, vamos a ver, por gestión. O sea, al final yo creo que todo tiene que pasar por cuenta, todo lo tienes que tener cuantificado y además
Cuando tú vas a pedir un renting, por ejemplo, porque yo no soy de pedir préstamos, pero sí pido rentings, te van a auditar las cuentas. Entonces, si tu resultado es 100.000 euros, ¿no? Porque te has llevado 50.000 efectivo, me lo invento, o voy a reducirlo. Si tus resultados son 50.000 euros porque te has llevado 50.000 en efectivo, no le puedes contar una película del renting, ¿no? El del renting te dirá que tus resultados son 50.000. Entonces, bueno, yo creo que no es del todo positivo. No lo sé, a mí no me gusta el efectivo. No me gusta. Es opinión, ¿eh? ¿Por qué? Por debajo del EBITDA. Joder, es que ¿Tiene truco? No, no tiene truco. Aquí hay dos cuestiones. O tres, bueno, vamos a resumir en dos. El renting y el leasing, ¿no? Principalmente. Porque luego está, yo creo que lo compres ahí, ¿no? Lo saques de aquí y ¡pam! O una compra-venta a plazos. Hay mucho de eso, ¿eh? Sí, bueno, pero sí, pero quiero decir que para tu cuenta de resultados, pues el renting te está minorando el EBITDA y el leasing, tu EBITDA es más grande. El coste para la empresa es el mismo. Si estás pensando en una venta, pues creo que tienes que ir a leasing. Si estás pensando en adquirir y lo que quieres es que tu CIRBE sea más baja, pues el renting es más bonito, que es en mi posición. Entonces yo no he querido coger leasing nunca, he intentado preocuparme de no pedir dinero, de tener renting, para intentar en algún momento poder hacer alguna adquisición de pues, alguna cadena que pueda tener 2, 5, 8, 10. Pasa que hay algunos que no dejan títere con cabeza, entonces ya no sé si hay alguna, ¿no? Pero entonces en ese caso no has consumido CIRBE, has consumido menos CIRBE. Entonces, bueno, depende de la estrategia que quieras seguir. Pero el coste para la empresa es el mismo. Ya. Estrategia. Sí, eso. Financiera. Sí, y además que puede ser que en un momento determinado te venga bien una y en otro momento te venga bien otra. Entonces, bueno, no sé. Podría estar hasta mañana haciéndote preguntas como ves, pero sí. Voy a dejarles que pregunten ellos. Sí, yo prefiero igual. Si puede servir algo, porque yo lo que me gustaría es que me vierais que yo he empezado desde cero con vosotros. Seguro que estáis 1000 horas en el gimnasio, como las estoy yo y como las he estado. Entonces creo que igual si os puedo servir de algo en concreto, algo en la práctica, algo que realmente os pueda servir. Bueno, Óscar, lo primero, gracias por tu charla. Yo te quiero hacer una preguntita sobre, bueno, a la hora de estar creciendo tan rápido como estás diciendo, 25, creo que has dicho 7 centros. Yo, por ejemplo, el centro que gestiono a una menor escala, se me hace muy difícil la captación de talento o encontrar las personas adecuadas para que un centro mucho más pequeño que la estructura que tú llevas funcione como me gustaría que funciona. En tu caso, ¿apuestas por la captación externa o trabajas mucho la promoción interna? ¿De personal o de...? Claro, entiendo que das una estructura de central, por ejemplo, que es... Tú pretendes que las cosas pasen como tú quieres que pasen, por eso también no decías que haces mucho análisis de los procesos, eso. Tú decías de las tareas básicas. Las tareas. Y es como, claro, yo también lo veo y cuesta tanto que la gente entienda tu idioma y hagan lo que tú quieres, que es como, ¿los formas o lo captas fuera? ¿Para la central o para el centro deportivo? ¿Para el centro deportivo? Sí, para centros, claro. Claro, pero para el centro deportivo, ¿de dónde sacas el personal si no es de fuera? Para mi central, lo saco del centro deportivo. Para el centro deportivo, sí que es cierto que para mí hay dos caminos. Uno, el usuario, y otro, el que viene de fuera. No sé si hay más caminos. Yo prefiero que sea un usuario el que venga a trabajar con nosotros, porque ya parte de una base de conocimiento de lo que es un gimnasio, ¿no? ¿Significa que es mejor o que es peor para ese puesto determinado que estés buscando? Que puede ser recepción, puede ser... Bueno, imagínate un recepcionista que no haya estado nunca en un gimnasio o un recepcionista que haya estado. Bueno, que el que hace actividad deportiva le va a poder explicar mejor, ¿no? Lo que es una sala de actividades dirigidas, aunque no haya impartido nunca body pump o cicloindoor, lo que sea, pero sabe lo que se cuece ahí. Entonces, para mí, el primer punto sería, si es posible, que alguien del centro que practica deporte en mi centro deportivo sea trabajador mío. Y en mi caso, en la central, yo creo que el 90% de los que estamos y los que han pasado vienen, sí, pero además hay gente, mi adjunta de dirección, que
que tiene mucho lío, ¿eh? O sea, mucho lío, la hostia, licencias, lleva mucho lío. Empezó de ayudante de recepción, pasó a ayudante de administración, luego subió de ayudante de administración a un puesto superior, después responsable de administración y después está conmigo. Claro, esta persona ha estado en un centro deportivo, conoce el centro deportivo, o sea, va impregnándose un poco, sí, y además va impregnándose un poco de lo que yo soy y que lo traslado a la empresa, que por lo que tú eres seguramente lo traslades. O sea, normalmente creo que hacemos negocios y son un reflejo, o parte del negocio es un reflejo de cómo somos nosotros. Entonces yo tengo unas características y creo que las traslado ahí. Entonces tú tienes otras y las trasladarás ahí. Entonces qué mejor que si lleva tiempo contigo te conoce o al menos como usuario. No sé si... Sí, o sea, se hace tan difícil el personal que cuando veo estructuras tan grandes digo, vale, ¿cómo? Pues bueno, pues es muy complicado y... Es muy complicado y es muy complicado. Probablemente de las 2 o 3 cuestiones para mí más complicadas de todo el desarrollo, bien de un centro o de 25, para mí es de las más complicadas. Sobre todo porque no acabas cuando encuentras al bueno. Pero cuando encuentras al bueno, es probablemente que se marche. Tardará 1 año, 2 o 5, pero es improbable que esté contigo 15 años, ¿no? Bien por salario, bien porque ha reñido contigo, bien por lo que sea. Pero lo más normal es que rotemos y nosotros mismos habremos rotado en nuestra vida. Yo no estoy todavía en los centros deportivos y no sé si acabaré aquí. Entonces hay que entender que ellos rotan y tienen unos objetivos, etc. Entonces en un momento determinado igual los cubrimos, luego no. O sea, yo creo que hay que entender también al empleado, ¿no? Que no es uno. ¿Otra pregunta? Yo mismo. Tú. Hemos hablado de los 25 centros, Óscar, y me gustaría centrarme un poco en ese centro que no da resultados, ¿no? Sí. Parece que tienen muy localizado cuál es el problema, por un exceso de competencia, pero sin embargo, bueno, habla de que todos los años pues, tiene la ilusión de que den, ¿no? ¿Elabora alguna estructura diferente que se salga de los procedimientos, los protocolos que tengan los otros 24 centros? ¿Hace algo diferente para intentar fomentar esto o simplemente espera pues, bueno, porque haya un cambio de algún tipo? Sí, hacemos cosas diferentes. Vamos a hacer como, para mí, en mi estructura, como 3 tipos de centros. El que va muy bien es uno, el que va bien es otro, y estos centros que o no van bien o no van tan bien como quiero, tienen ciertos matices. Que puede ser o una inversión más potente, o sea, fíjate, 2 cuestiones muy diferenciadas, o una inversión más potente en un momento determinado por unos indicadores los que yo considere, o más austeridad. O sea, depende, ¿no? O una época de austeridad pensando que dentro de 2 años voy a hacer una inversión más potente. Entonces, no utilizo para todo exactamente lo mismo, no, pero sí es cierto que tengo como unos escenarios para que el que esté englobado en ese grupo para mí que es igual, del que va muy bien, el que va bien, ¿no? Sí que ahí aplico lo mismo. No sé si te... Bueno, vale. Hola, ¿qué tal? Sí. Esa austeridad de la que hablas, que parece ser un poco la clave también de tu éxito, según lo que has dicho. Y de un crecimiento que podría ser más rápido, ¿eh? O sea, no sé si puedes contarnos o hasta dónde, o algún otro ejemplo de cómo se aplica en tus centros. O sea, ¿qué significa que soy austero y que mis centros son austeros? Sí, aplicado así exacto a tus centros. Un control de costes brutal desde el primer día. Brutal. O sea, brutal. De un control de costes con muchísimos datos, con muchísimas herramientas para controlarlo. Controlamos mucho el coste. Mucho. De todo, ¿eh? O sea, y significa que compramos la marca más barata de... No significa eso. Igual hay que comprarla más cara porque precisamente tiene más durabilidad. O sea, no que el CAPEX o vamos a hablar del gasto, ¿no? El gasto en un momento determinado sea más bajo, no. Sino que es, bueno, esta máquina me cuesta 100.000 y esta 200.000. Esta me va a durar 5 años y esta 15. Pues la compra barata es esta. Para mí, entonces... Eso ahí lo tenemos muy controlado. Yo siempre he tenido mucho miedo a firmar rentas altas, no voy a decir caras, sino altas, que es el éxito de otros. Firmar rentas altas en ubicaciones bestiales. Entonces, claro, ¿qué es mejor o qué es peor? Pues bueno, pues yo también creo que tengo una renta muy baja en comparación con otras cadenas
Claro, voy a decir de mi tamaño, pero no hay ninguna. O sea, porque son más grandes, ¿no? Más grandes o más pequeñas. Pero bueno, pues las que ha habido en mi nivel, que las ha habido y las han adquirido, creo que tengo una renta bastante sustancialmente más baja. Cuando digo sustancial puedo hablar de un 30% más baja que el resto. Entonces, en las rentas he tenido miedo y he sido austero, lo cual, como decía antes, esto es negativo también y es positivo. En la obra, en escoger los materiales, en escoger la maquinaria, en prácticamente todo. ¿Alguna preguntilla? Sí, yo. Bueno, te van a fría pregunta. No pasa nada. Si puedo ayudar a algo concreto es lo que me gustaría. Son curiosidades. Sí. Oye, si os presentáis y decís más o menos el tipo de centro para ubicarlo. Sí. Me llamo David, soy de aquí de Valencia y tengo un centro de entrenamiento personal. Vale. Vale. Vale, pero esa austeridad me imagino que es por la cual no has inaugurado nada en Madrid. Correcto, efectivamente. No. Sí, sí. Yo no tengo nada en Madrid, le he pegado el palo varias veces. Hace poco le pegué al palo y en una de estas que decías, esta ubicación confío mucho, ¿eh? La renta ya estaba un poco por encima de mis estándares y le dije, pues no, y van a abrir otra. Y una pregunta personal que tengo para ti. Sí. ¿Eras más feliz cuando tenías 2 centros o ahora que tienes 25? Pues compleja de cojones, ¿eh? Más Sí, tranquilo, tengo claro que estaba... Eso es. Si me preguntas si creo que he hecho mal, no. 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 Yo estoy... O sea, al final, no sé ponerte un ejemplo. Yo no elijo si me gusta más el dulce o el salado. No elijo si me gusta más la Coca-Cola o el vino. A mí me gusta la Coca-Cola. Bebo 2 o 3 litros al día. No bebo vino, ¿no? No me gusta. Entonces no lo elijo. Entonces yo no estoy eligiendo... lo que me has preguntado antes de... ¿por qué? No me has preguntado el por qué. Yo no estoy eligiendo abrir más centros. No lo elijo. Es lo que quiero hacer. Y independientemente de las trabas que me ponga el camino, que no son pocas, porque una de las creencias que yo creía, y esto por si os sirve, cuando yo tenía un centro, es que el que tenía 20 no tenía problemas. Yo decía, este vive en un yate, este no le preocupa nada, tiene ese equipo, pues yo sufro igual o más que cuando tenía un centro, solo que antes sufría porque un centro no tenía agua caliente y ahora no me entero. Bien, perfecto, y eso es así. Y ahora igual tengo 3 centros sin agua caliente y no me he enterado, ¿eh? Y dices, joder, lo estás desentendiendo. No, es que tengo otros problemas. Entonces, me centro en esos problemas. Pero a la respuesta, estoy muy contento y muy orgulloso de lo que he hecho, aunque creo que, lo he dicho, ¿no? Se podía hacer mejor, se podía hacer peor, pero estoy contento con lo que estoy haciendo. Y además tengo la suerte de que estoy obteniendo un retorno en resultados, que no siempre es así. Porque conozco gente que es muy buena persona, trabaja muchísimo y no tiene el resultado. Y eso la verdad que a mí me da mucha pena. Porque conozco gente muy cercana, ¿no? Que, hostia, es que el tío es la hostia, buena gente, se esfuerza, tal. Oye, y le ha salido mal, ha tenido que bajar la persiana, viene un gimnasio o en otro sector, lo que fuera. Entonces, es un poco jodido. Y yo tengo la suerte de que la verdad que económicamente me está también recompensando el esfuerzo. Vale. Nada, yo tenía una pregunta sobre cuando has dicho que adquieres un gimnasio, lo que te cuesta, que has dicho 1,5 millones, más o menos aproximado. Sí. Es aquí en el local, ¿no? O sea, que en propiedad. No. O sea, la inversión de reforma y tal Sí. es 1,5 millones. Sí. Sí. La inversión de un local, la compra de un local que pueda tener, es una barbaridad, pero más o menos con un 5% de rentabilidad. Bueno, un local de estos que podemos estar nosotros por debajo del 1.000.000 euros es complicado, el propio local, lo que es el local. Claro, la adecuación, la obra a los estándares que nosotros queremos, es complicado. Todo lo que cuesta el clima, la insonorización que han hablado de un local de 1.600 metros de media, claro, de media, tengo bastantes de 1.100, 1.200, 1.300, también tengo 2.000, de 1.500, de media 1.600, 1.500 metros, cuesta dinero, sí, cuesta pasta. Sí. Bueno, pues enhorabuena de nuevo. Gracias. Te quería preguntar sobre todo por el apalancamiento, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, has dicho que más o menos 200.000 euros es, por así decirlo, el ticket del renting de la maquinaria, ¿no? Y te quería decir si ese 1.200.000 es de CAPEX completamente y si ese 1.200.000 lo apalancas o lo haces con fondos propios.
¿Y cómo creciste, sobre todo cuando tenías 1, 2, 3, que eso es más difícil? Porque ahora yo, por ejemplo, tengo una situación personal en la que el trato de apalancamiento ya le tengo al límite y entonces me estoy buscando las mañas en este sentido de cómo crecer sin límite, ¿no? Entonces, bueno, pues que los proveedores en este caso me puedan financiar o en este caso buscar un inversor donde le des una rentabilidad y poco a poco le vayas haciendo una fórmula de devolución y compra-venta de las participaciones. O sea, no sé si se te ocurre a ti algunas fórmulas o tú que has hecho para cuando estás en este caso en el Valle de la Muerte, que lo llaman, que es de pasar de eso, de tener 3, 4 o 5 a crear esa estructura ya, que los bancos además no te piden ya seguramente ya vales personales. Y parece, o sea, ese techo de cristal que tenemos muchos, ¿cómo lo rompiste tú? Que debe ser de los pocos. ¿Y cómo lo gestionaste? De una manera totalmente diferente a la que planteas. Yo no pediría deuda, no iría al banco a pedir dinero y mucho menos buscaría un socio. Es mi opinión y es la austeridad de la que hablamos, la que me ha llevado a un sitio y no a otro. Yo abrí el segundo centro cuando llevaba 2 años operando el primero. Y ahí me financié con la caja que tenía. Yo era el jefe de obra de esa obra, hice una obra muy económica y gracias a ese segundo centro me daba también bastante pasta. Entonces, tenía 2 centros dando bastante pasta, me habían costado muy poco dinero y yo hacía manualmente los trabajos de colocar lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, una de las cuestiones que creo que hay que tener muy en cuenta es el esfuerzo personal, que para mí no ha sido un esfuerzo, pero el trabajo personal que me ha supuesto todo esto. Yo me ponía el despertador a la 1 de la mañana para dejar de trabajar y ahora no me lo pongo, pero bueno, me suelo ir tarde, es decir, y yo hasta hace unos años dormía 200 días, 250 en la oficina al año. Entonces, claro, yo lo que nunca hice es pedir pasta al banco y nunca buscaría un socio y sobre todo al principio. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues la pasta que tenía la metí en un centro. Si quería gastarme 400.000 y tenía 300.000, me gastaba 300.000. Y sí que es cierto que tuve algún momento que llegué a estar en rojos, vamos a decir, con una previsión de pagos. Pero porque tenía 2 aperturas y preveía que a poco bien que me iría lo hubiera recuperado, pero no pedí dinero. Entonces, en concreto, sí es como podría darte una solución, ¿no? Si la pregunta sería eso. Yo lo que haría es, o lo que hice también con este segundo centro es vender cuotas anuales para poder financiar en cierta medida, es decir, no vas a poder financiar todo, pero si tú en el centro que tengas vendes cuotas anuales, puedes coger algo de caja, pero claro, cuidado. Claro, tienes que hacer una previsión de pagos muy buena para que luego te dé para pagar todo y no quebrar. Aquí hay un proveedor mío desde el primer día y creo que en la vida he tenido un problema yo de pagos. Bueno, creo que no lo he tenido nunca y con él tampoco. Y entonces, bueno, lo primero, creo que hace falta un desempeño personal brutal. O sea, brutal, al principio, brutal. Yo este año estoy empezando un poquito, llevaré 6 meses, un poco más tranquilo. Más tranquilo no significa que no trabaje 10 o 12 horas, O sea, sí, que no trabajo 15. Los sábados y domingos trabajo, me gusta, pero es que me gusta. Para mí es muy necesario. Entonces, a la pregunta de cómo lo haría, cuando pueda. O sea, cuando tenga la caja, si no, no lo haría. Sí, o sea, tranquilamente, orgánicamente. Cuando tenga la pasta, si no, no lo haría. Pero no digo que sea, repito, yo estoy con 25 centros y quizás con ciertos indicadores, como los que estás diciendo, igual estaría en 100, O no, me hubiera pegado una galleta. Es como lo he hecho yo. Y responde a mi manera de ser, ¿no? Que bueno, pues es austera, me gusta ir un poco en la dirección en solitario. Yo siempre digo lo mismo. Yo ahora si quiero pintar las paredes de rosa mañana, las pinto de rosa sin consultar a nadie. Para mí eso es muy importante. Voy a hacer un cambio de cuotas drástico y solo lo hablo conmigo mismo a las noches, ¿no? Entonces eso para mí es importante. Entonces yo te diría que, bueno, que mi sistema no es el mejor, es el mío. Y yo, en tu caso, lo que haría yo, que no digo que sea lo mejor, es cuando tenga la pasta abrir. Hasta entonces no abriría. Bueno, no te ha ido mal, desde luego. Enhorabuena. Bueno, podría abrir de otra manera también. Es que es un arma de doble filo todo esto. Cada maestrillo tiene su librillo, supongo. ¿Qué vas a subir las cuotas? ¿El cambio drástico que dices? No,
es un... Sí que lo has pensado, sí. No, al revés. O sea, bueno, yo cogí el primer centro y estaba en 67. Claro, el tema del pricing, ¿no? Así en general, es complejo, ¿no? Porque claro, yo estaba cobrando 5... Bueno, el centro que cogí estaba en 67, lo bajé a 49. Abrí ciertos centros y los tenía en 49 y me iba bien. Y lo bajé a 39. Y dices, joder, pues te va bien, ¿para qué lo cambias, no? Bueno, pues al final sí que es cierto que hice unos estudios ahí como pude, ¿no? Hice ahí los datos que pude y en principio creía que iba a poder captar más gente que no estaba captando por el precio. Sí que es cierto que esto lo que hace es que estás metiendo más gente por metro cuadrado, lo cual no es positivo, pero hay un umbral que si lo superas, pues en principio estás ganando, obteniendo mejor resultado, que es lo que en principio queremos todos, bien para crecer o bien para que uno se compre un Lamborghini, para lo que sea, pero lo que en principio queremos todos es un mejor resultado abajo a la derecha en la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, y me fue bien, y ahora sí que creo que voy a hacer probablemente, o al menos un test, un cambio bastante drástico de cuotas, pero también a bajarlas. Sí. A bajarla. Sí. A bajarla. Más abajo. Sí. En Valencia, para que no vengan más. No, ¿eres de Valencia? No, es el famoso tema de las 4 semanas. Entonces eso... ¿Ya ha puesto Enrique? ¿Ya tiene de por web las 4 semanas? Sí, está en ello, sí. Tres. Hola, soy Pedro de Jumilla, de Gintre. Y a nivel profesional está muy impresionante, pero a nivel personal, a nivel familia, a nivel amigos, ¿cómo gestionas eso? Muy bien, porque a mí me gusta andar en bici, me gusta cenar con los amigos, con mi mujer, y muy bien. Sí que es cierto que hay momentos duros, y yo creo que el que diga que esto es un camino bonito, al menos para mí, no es tan bonito. Es decir, lo repetiría, seguimos abriendo centros, creo que es muy bonito, pero también es duro, por lo menos en mi persona. También es cierto que creo que hay personas muy diferentes. Yo conocí a una persona que se llama Héctor Troncoso, tiene una cadena de gimnasios en México, y este chico, yo lo conocí probablemente en el momento más duro de su vida. Las acciones de su empresa, de Sport World, tiene una cadena, o es una cadena de gimnasio, estaba más o menos en 25 pesos. Y yo lo conocí cuando estaba en 2 pesos, ¿no? Y yo veía que los problemas él los afrontaba de otra manera. Yo nunca le he visto enfadado. Entonces, personalmente y profesionalmente, creo que somos tan diferentes, ¿no? Que lo que a uno le puede suponer un problema, a otro no. Entonces, creo que es la personalidad lo que te hace poder disfrutar más o menos de todo el desarrollo de tu negocio a la par que el desarrollo personal. Yo tengo unas premisas que las llevo cumpliendo desde el primer día, que es todos los días hago deporte, me gusta mucho cenar por ahí, entonces todos los días que quiero ceno por ahí, por supuesto el fin de semana, pero es que me gusta trabajar de la misma manera que me gusta andar en bici. Entonces, yo hoy he andado en bici, mañana andaré en bici, el domingo andaré en bici y todos los días trabajaré, aunque sea sábado y domingo. Entonces, no me ha supuesto un coste personal. He tenido como no me ha supuesto ningún coste personal. No, a mí no. A mí, A mí no. ¿Tienes hijos? No. ¿Tiene bici? Tengo bici, acuérdate que se me murieron dos ardillas por no darles de comer, imagínate el hijo. Soy Olente de Sevilla. Sí, encantado. Y nada, también somos ciclistas aquí y soy 10 años mayor que tú, pero sigo montando en bici igual. Sí, andaba. También comparto contigo que para mí, se lo he dicho siempre a Nacho que para mí si no hay bici no hay todo. O sea, trabajo mucho mejor cuando hay bici que... Sí, yo creo que, o sea, y me pasa, y ahora te respondo a lo de donde corría, creo que todos tenemos que buscar, creo que todos tenemos que buscar y tenemos que dejarle hueco a eso que te alivia, ¿no? Entonces yo hago al mediodía paro a hacer deporte en un momento de 2 a 4, si estoy fuera pues no hago deporte, o sea, no hago en esa franja, pero siempre hago, el 90% de los días del año hago, y muchas veces salgo
no sé si sabéis lo de los colores, ¿no? Estoy verde, amarillo, rojo, salgo rojo de la oficina, una mala hostia de copata, vuelvo y estoy verde y el problema sigue igual, ¿eh? Y ando hora y media en bici y digo, no sé, antes estaba muy enfadado y ahora no. Entonces, claro, para mí es importantísimo, o sea, y es más, me pongo rojo si no ando en bici. Entonces, yo soy para mí negro porque no salgo. Sí, y bueno, corrí en montaña con Orsal Toki, que es un equipo pues así de los más importantes de la zona norte de tal, y alguna cosilla por ahí. Y luego en Lizarte, que es el filial del Ken Pharma y todo esto que es de profesionales, ahí, en esos dos, uno de carretera y otro de monte. Qué bueno, qué bueno. ¿En qué año estuviste en Lizarte? Pues no me acuerdo. Hace 18 años o así, yo creo que dejé la bici con 22 o sea, dejé de competir con 22, 21, hace 18, no sé. Que la pregunta que yo te quería hacer es de monitor de spinning. Sí. Hombre, yo creo que eres una persona muy metódica y supongo que te habrás formado. Bueno, solamente llevando un gimnasio no adquieres los conocimientos como para crear todos los procesos y los protocolos que has tenido que crear para montar la estructura que has tenido. No sé, he entendido que viniste también un poco del tema de la construcción, pero tampoco la construcción no me cuadra que te ayude a saber de los procesos del fitness, que no tiene nada que ver. Entonces, no sé, ¿de dónde te viene? Pues mira, el otro día lo pensaba que una persona que está aquí no sabe que fue el que me hizo pensar, que es Enrique de Deportweb. Él me hablaba que le asignaba tareas a sus trabajadores. Y decía, ¿qué cojones hablas de asignar tareas a los trabajadores? Que es verdad, ¿eh? Y, claro, todo esto no lo hemos hablado nunca y hace poco dije, es que se lo tengo que decir, ¿no? Entonces, en eso en concreto que hablamos, él hace, claro, pues yo tenía un centro, no, pues esto se lo asigno no sé qué, y digo, joder, se lo asigno no sé qué, no lo haces tú, ¿no? Yo pensaba, la hostia. Y claro, ni sé qué sistema tiene, pero entonces yo me monté el mío en la cabeza, sin saber, porque no le pregunté nunca, no por nada, porque además tengo una relación excepcional, pero nunca he decidido, por lo que fuera, llamarle y decirle, Quique, ¿tú qué sistema utilizas para las tareas de...? Entonces yo me monté el mío, ¿no? Yo pensé un sistema y yo creo que esto hay que hacerlo así y fue. Entonces no... En cuanto a formación, que yo creo que me preguntan, ¿no? Ese caso en concreto vino de ahí, yo creo que más a día de hoy, ¿no? La formación... Si detectas, por ejemplo, ahora detectamos en principio que la IA es un tema interesante, ¿no? ¿Tú crees que hay problema de formarnos nosotros mismos de la IA? No, yo creo que podemos irnos formando. No vamos a ser expertos, porque tampoco creo que alguien que está dirigiendo un centro deportivo tenga que ser experto en IA, o experto en finanzas, o experto en el departamento comercial, o en programas de ciclo indoor, o en programas de entrenamiento funcional. Tiene que entender bastante, ¿no? Para cuando se sienta con un experto, pues saber hasta dónde llega esto del bot, porque claro, yo me siento con alguien de un bot, imagínate, claro, quiero saber qué le puedo pedir, porque si no estaré a su merced. Entonces, creo que nos podemos formar nosotros mismos de todo, y en mi caso así ha sido. O sea, bueno, yo detectaba que a mi modo de ver el departamento comercial era importante y decía, bueno, pues tengo que ver, es esto, es un plan comercial, mejor es esto, y empezaba a leer de esto, y luego el ROI, yo decía, esto es el ROI, ¿no? Pues la rentabilidad y tal, entonces bueno, pues iba así un poco... Pues todavía hay mucho más mérito, ¿no? Bueno, no sé, el tema de tener conocimientos de algo en concreto, por ejemplo, a mí el tema de la obra sí que me ha servido. O sea, yo es un poco lo que estudié, es un poco lo que estuve trabajando por cuenta ajena y me ha servido, por ejemplo, a la hora de que mi jefe de obra me pase un presupuesto de la obra o la organización de la obra, se llama diagrama de Gantt de la obra. Tal. Bueno, me ha servido para saber de lo que estoy hablando. En ese caso, pues fue una formación académica y en el resto de áreas no. Entonces, no creo que tenga que ser académica. No digo que esté mal, ¿eh? Pero no creo que tenga que ser académica. Mira, una preguntita. ¿Un centro medio tuyo, o sea, con cuánto personal se mueve el centro? 10-12. 10-12. No son jornadas completas. O sea, 10-12 personas, que unas pueden tener jornada completa y otras no. Esto es de las cosas que estoy un poco fuera. ¿Cuántas jornadas completas? Más, yo creo que 3 podremos estar, 3 jornadas completas, yo creo. Eso sumando todos los puestos. Responsable de centro. Aparte, de limpieza la tengo subcontratada, ¿eh? Entonces, yo creo que entre entrenador personal, el responsable de centro, monitores de actividades dirigidas
yo creo que nos vamos a tres jornadas completas, 10-12 personas, ¿no? Ah, dice, no sé si... Sí. Ah, no, el de atrás decía como que no sé. Vale, y luego una más, un poco así más informal. Sí. Ha comentado que haces como unos 90.000 kilómetros de 2025. Sí. Vale, ¿qué coche llevas? Pues mira, sí. De viejo. Hasta hace 6-8 meses, una 3, bueno, primero una 4, que lo finiquité con 400 y pico mil kilómetros, una 4. Luego una 3, que la verdad que nunca, una vez tuve un accidente hace 1000 años, de esto de crío, ¿no? La pegas con 20 años, y nunca tuve un accidente y, pues por ir con el teléfono, le pegan uno por detrás en un semáforo y saltan los rectal, una 3. Y ahora estoy con un RS3, sí, la verdad que ahora estoy mejor. No me va a quejar, pero sí. Entonces he pasado, bueno, primero, pero sí, A4, A3 y ahora el RS3. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues, Óscar. O sea, lo que me gustaría es que algo en concreto hubiera servido. Algo, eso es lo que me gustaría. Yo creo que se van con una mochila de conocimiento, de experiencia y de vivencias que has pasado en todos estos años brutales. A mí me ha encantado, como he dicho antes, con Ale, ¿no? ¿A vosotros os ha gustado? Sí. Gracias, muchas gracias. Una cosa me gustaría decir, muchas veces nos comparamos, ¿no? De este 25, yo tengo uno y tendré que abrir más. No creo que eso tenga que ser así. O sea, yo creo que uno tiene que hacer lo que esté un poco obsesionado con ello, ¿no? Entonces yo sí que es cierto que estoy obsesionado con la eficiencia, más que con abrir centros, con la eficiencia, con abrir un cierto número de centros. Entonces, normalmente cuando hablas con alguien y esa persona tiene un centro 2 o factura menos o tal, te dice, bueno, pero lo mío es mucho más, pero que da igual. O sea, da exactamente igual. Si tú estás contento trabajando 2 horas y andando 10 en bici, pues bueno, pues eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y si tu objetivo tienes un centro y tu objetivo son 2, pues eso es lo que tienes que hacer. O sea, que no por tener un centro 2 o 3 se es menos, ni uno mismo ha conseguido menos objetivos que otro por tener 25. Simplemente mi objetivo es ir creciendo y en principio es lo que estoy haciendo y el objetivo de otro pues es tener uno y llevarlo eficiente, es lo que está haciendo. Entonces, muchas veces escucho eso y no me gusta no, bueno, tengo uno y ya tienes uno y está de puta madre y eso está de puta madre, tener uno. Es importante. Te voy a decir una cosa, sin micro. Yo tengo uno, tuve 2, con mucha gente y ahora mismo estoy contento y satisfecho a mi edad, que tengo bastante más que tú, porque mi mayor patrimonio son 3 hijos. Sí, eso es, porque ahora mismo pues, tu objetivo está más centrado en ese aspecto. Eso es importante. Yo creo que es cojonudo. Y mi consejo es que sigas ampliando hasta que tengas el primero. En cuanto tengas el primer hijo... Igual es lo de queriendo sin querer lo de parar, digo, ¿no? Lo de parar va a ser igual, estoy queriendo sin querer. Tu protagonista será tu niño. Eso es. Y cada día querrás estar ahí y ver cómo crece. Y si no lo haces, te lo vas a perder. Ahí venderá. Pues muy probable. Ahí venderá. Eso es. A pañales. Muy bien, Óscar, pues oye, 1.000.000 de gracias. La verdad que lo he disfrutado mogollón, ellos también lo han disfrutado, así que un placer. Y ahora tenemos un detallito que hemos traído para ti de oro líquido de mi tierra para que lo disfrutes con las tostadas, con la ensalada y con todo. Muchas gracias. Además, es cojonudo porque siempre me regalan vino y se lo doy a otro, entonces esto me vendrá bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, chicos, menuda jornada, qué intensidad, qué montonazo de actividades. Yo me voy enchufado, de verdad. Yo espero que vosotros también os vayáis enchufados y os vaya servido mogollón todas estas actividades que hemos hecho a lo largo del día. Estoy súper ilusionado de este tercer Mastermind, ya vamos por el 4, que ya hemos dicho antes que vamos por Barcelona. Y ahora seguimos con la fiesta, la tenemos abajo y a disfrutarlo. Tengo que deciros que no sé qué pasará, pero ha habido Mastermind que hemos hecho otra fiesta después de la fiesta. Con eso lo digo. Así que nada, recogemos las cosas
y nos aprobamos.